Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé cuándo van a ver este video. Bueno, tal cual les había avisado, voy a pagar la deuda de este video que le enviaré y dado que no parecen haber presentado dudas, al menos a través de la plataforma, voy a chequearlo nuevamente por las dudas, sí, no hay mensajes. Entonces voy a pasar a trabajar eh, el planteo que realiza Ricard respecto a la utopía, ¿sí? Que también tiene su dimensión positiva y su dimensión negativa. Creo que para trabajar la dimensión negativa es interesante partir de Marx, a quien ya conocen, con quien ya están trabajando. Eh, Marx, recordarán, el Marx maduro, ¿sí? Defendía su socialismo como un socialismo científico, entendiendo que aquello que era precientífico, lo que no se adecuaba al materialismo histórico, era ideológico, es decir, pervertía la realidad, eh, tenía la función de invertir los términos de la realidad y no nos permitía llegar a ella. Y obviamente no nos dejaba llegar a obtener la herramienta para modificar, para entender y modificar lo social, que es propiamente el materialismo histórico. Bien, hubo otros socialismos en ese momento histórico que fueron calificados como socialismos utópicos por el propio Marx. Estamos hablando de los socialismos de Saint-Simon, de Fourier, de Proudhon, el propio Bakunin, si se quiere. Y Marx tenía un mal concepto de estos socialismos, a pesar de que de alguna manera entendía sus buenas intenciones, pero él entendía que estos eran socialismos utópicos, ya que se encontraban justamente en un estado de prescientificidad respecto al propio planteo marxista. Él hacía esta división. Estaba el socialismo científico y estaba el socialismo utópico, que no colaboraba con la modificación de las estructuras básicas de la sociedad, lo cual quiere decir que se encontraban en un estado precientífico e ideológico. De este modo nosotros vemos cómo Marx estaría calificando a la utopía como ideológica. Nuevamente, porque para Marx hay aquí una dimensión negativa de la utopía, es decir, visualiza a la utopía como evasión de la realidad. Evasión en el sentido de que nos distrae de lo que es realmente importante, nos distrae a modo de que dirigimos en mala medida nuestros esfuerzos o de alguna manera opera como una especie de consuelo. Para entender esto del consuelo es bueno referirnos, o como ejemplo funciona bien, el tema de la religión, el cual a través de Feuerbach lo hemos mencionado previamente. De algún modo la religión nos ofrece una idea de paraíso post-mortem que podría funcionar como una utopía, es decir, como un no lugar ideal al cual querríamos llegar, pero no lo vamos a hacer en esta vida, con claridad. Entonces, esa utopía paradisíaca, de alguna manera, para un tipo que está laburando 16, 18 horas, que su vida es sufrimiento y pesadez, de alguna manera opera como un consuelo. Ahora bien, un consuelo que se queda en eso, que no le lleva, que no hace, o sea, logra evadirse de su realidad, pero el otro día va a volver a sufrir sin modificar absolutamente nada. Este es el problema para Marx de la utopía. De ahí su frase, la religión es el opio de los pueblos. Tiene que ver con esto y no tanto con entender que no debería existir ninguna iglesia sobre la faz de la tierra, como a veces pareció habérselo entendido. Entonces, por un lado tenemos este costado de la utopía como evasión de lo real y de alguna manera, en ese sentido, si es solamente un escape de lo real que nos mantiene en un estado de parálisis, no tiene ningún atributo positivo. Sin embargo, uno podría visualizar la utopía, ese no lugar, como una sociedad
que uno construye artificialmente desde cero, es decir, empieza a pensar una sociedad nueva sin las constricciones y los condicionamientos del hoy. Es decir, pensamos, bueno, a ver, ¿cómo sería la sociedad ideal? Es de algún modo lo que hace Tomás Moro con su libro Utopía, ¿no? Con la isla de Utopía, una isla que no tiene lugar, topos, no, ningún lugar, y por tanto, eh, esa sociedad ideal podría llegar a funcionar como una crítica radical de la sociedad existente. ¿Por qué radical? Es radical porque la estamos pensando desde cero, ¿m? Y sin ningún tipo de condicionamiento respecto a lo que estamos viviendo hoy. ¿Y por qué crítica? Además, porque de alguna manera es el espejo en el cual nosotros nos podemos comparar para ver el grado de perversión que nuestra sociedad tiene respecto a la anhelada sociedad ideal. Si a eso nosotros le agregáramos la idea de subversión, ¿sí? Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si ese no lugar nos permite a nosotros el desarrollo de determinadas estrategias para transformar el hoy, aún conscientes de que no llegaremos a ese ningún lugar, aún conscientes de que no llegaremos a esa utopía, pues bien, la utopía comienza a adquirir otra dimensión. Ya no se trata de la evasión, sino que ahora la utopía tiene la función de subversión. Es aquello que nos mueve a luchar para modificar lo presente, en tanto entendemos que lo presente se aleja de ese ideal que nos hemos planteado gracias a que esa utopía nos permite realizar una crítica radical de lo que estamos viviendo. De este modo, entonces, es que podemos visualizar cómo la utopía también tiene dos dimensiones, una negativa como evasión y una positiva como subversión y como posibilidad de crítica radical de lo existente. En este sentido, me parece que es interesante como para dar de algún modo un cierre, y obviamente vendrán las dudas y los comentarios que a ustedes estimen correspondientes, pero es interesante pensar qué lugar tiene la utopía dentro de la educación, qué relación tiene la utopía como educación. Y si nosotros esto lo aliamos a la postura de Cohen, que hablaba de las funciones de liberación y resistencia de la filosofía de la educación, bueno, tal vez la utopía en su dimensión positiva, en su dimensión subversiva, tal vez sea un deber ser para el educador. Cuando digo un deber ser, quiero decir seguramente no esté presente en todas las aulas o en todos los educadores, pero tal vez sería deseable. Tal vez sería deseable que exista la utopía, alguna utopía formulada con nombre y apellido a través, es decir, sea una utopía personal y propia o sea de carácter colectivo, pero con nombre y apellido porque alguien la pensó y la intentó desarrollar teóricamente, eh, para poder en el aula dar esperanza de modificación de esta sociedad existente si es que la creemos injusta y desigual. Va de suyo que quien habla en este momento entiende que esta sociedad que vivimos no es el mejor de los mundos posibles. Esta sociedad que vivimos es injusta por ser desigual y por no apostar a la libertad en un sentido que vaya más allá de la libertad para los liberales. Esto es algo en lo cual queda en la formulación respecto a la libertad porque daría para mucho tiempo la discusión de qué entendemos por libertad. Pero eso es harina de otro costal. Quedo a la espera esta semana de las tareas. Si hay alguna duda sobre las tareas, me escriben en el foro, me mandan un correo, lo que sea. Y obviamente también pueden llevar adelante sus dudas o lo que quieran comentar sobre la utopía o sobre ideología y utopía en un sentido global, ya que estaríamos cerrando el tema
de esta manera. Y bien, si quedan comentarios por hacer o dudas sobre el planteo de Riquer, siempre son bienvenidas. Les mando un cordial saludo.